nuestro primer invitado es el profesor Miguel Antonio Bernal. Tema, pues, proceso de educación constitucional. Además, cómo va la reforma del Estado, hacia dónde vamos. Y pues con todas estas amenazas de Donald Trump. Profesor Bernal, como siempre, bienvenido a Lex Noticias y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Un saludo para usted, Virnayo Luisa, su equipo, así como su distinguida audiencia. Efectivamente, Fernando, desde el anuncio del señor presidente de la República el pasado 2 de enero de que el 2025 sería el año de la alfabetización constitucional, la Secretaría, bajo nuestra responsabilidad, se ha abocado a dar inicio y desarrollo a ese proceso de alfabetización constitucional que fundamentalmente consiste en ir desarrollando, presentando, comentando, debatiendo, dialogando, conversando con el público al cual nos corresponda todo lo referente a la necesidad de una nueva constitución en nuestro país y el cómo y el cuándo y el con quién se llevará esta a cabo. Esta alfabetización constitucional a la fecha ha venido realizando talleres en la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Panamá, ha realizado cabildos, conferencias, charlas en distintas dependencias oficiales, también reuniones con gremios, tanto fabriles como empresariales, también reunión con la Comisión Episcopal, con Osana, en fin, en este mes que llevamos hemos estado pues activos en la medida de lo posible para poder compartir y de crear la necesidad y sobre todo. Estamos hablando con el profesor Miguel Antonio Bernal de este proceso. Ah, ok. Es que se había congelado la imagen, profesor. Sí, estamos hablando con él de este proceso de educación constitucional y de todo lo que va a conllevar esta gran reforma del Estado. Pues la Constitución, esta Carta Magna de la que ha sido crítico el profesor Bernal durante bueno, casi toda su vida política, desde su llegada de estudiante a Francia, desde Francia, y que esto, pues, toca ahora saber hacia dónde vamos. Esta es nuestra carta de navegación. ¿Qué le falta a nuestra Constitución? Profesor, ¿hacia dónde debemos ir como Estado? ¿Qué le falta a una Constitución hecha con un fin? Es decir, darle todo el poder a Torrijos durante esa negociación de los tratados del Canal de 1977. Se quedó obsoleta. Bueno, ese poder excesivo que tiene la presidencia de la República se ha ido enmendando pues, para tratar un poco de darle más poder hacia pues, alcaldes hacia que ahora son electos, no como ponía la Constitución esa de 1972, que debían ser escogidos por el Ejecutivo. ¿Qué más necesita nuestra Constitución para modernizarse? ¿Cuál es la nueva tendencia de estas constituciones, de las constituciones del mundo? En un mundo donde pareciera que siempre la soberanía nacional está casi garantizada también por poderes supranacionales. Profesor. Sí, efectivamente, Fernando. La Constitución existente, el Estatuto Constitucional vigente, no debemos perder de vista que es un estatuto impuesto, que próximo a cumplir 53 años ya no da para más. Es un estatuto constitucional que fue hecho para un propósito. Hoy por hoy es un impedimento para el progreso necesario del país en todos los terrenos. La Constitución vigente impuesta se ha convertido en la matriz de la corrupción en todo sentido, institucional, constitucional, en toda una serie de prácticas negativas para la población, y lo que se quiere es que nos demos, porque estamos en el siglo XXI, a través de la participación ciudadana, una nueva constitución completamente, y que esta sea el resultado de la participación de todos, porque tiene que ser una constitución para todos, para alcanzar un Estado constitucional democrático de derecho, ante el cual Panamá presenta un atraso notable y notorio que nos está afectando en todas nuestras relaciones cotidianas, tanto en lo jurídico como en lo social, como en lo económico. Y por eso la importancia de que la población, la ciudadanía, se involucre en este tema, que no es un tema de abogados, algo a la salvedad, este es un tema de ciudadanos. Todos tenemos que involucrarnos porque todos tenemos que dar nuestra opinión de cómo queremos esa constitución, qué tipo de gobierno queremos, y como usted muy bien lo ha destacado, tenemos que salir cuanto antes de este autoritarismo constitucional que nos ha llevado hacia una
o sea, un sistema presidencialista degenerado, deformado, con demasiados poderes, que nos ha llevado a un órgano judicial que se recrea en la morosidad y en la incompetencia y ahora en la gula por un aumento salarial en medio de la situación que vive el país, y un órgano legislativo que no da pie con bola. Entonces los panameños tenemos que llevar sobre un plano de un debate pleno, completo, una conversación nacional, la necesidad, como se hizo en el 45, de darnos a través de una constituyente una nueva constitución. Esa constituyente está basada en el principio de que todo el poder público solo emana del pueblo, no tiene nada que ver con otro articulado, ni mucho menos con los criterios electoreros o electorales que están contemplados en el Código Electoral impuesto y que solamente han traído más desasosiego a la población. Profesor Bernal, sí, profesor Bernal, definitivamente que la actual Constitución está a punto de ahogarse. En este proceso de alfabetización constitucional, ¿cuánto va a durar este proceso? ¿Cuándo se estaría escogiendo a los que van a participar como constituyentes? ¿Y cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el siguiente paso? Estamos considerando que el proceso constituyente se debe extender sin prisa, pero sin pausa, a lo largo de los próximos 4 años, con una primera fase de alfabetización constitucional que duraría unos 18 meses. Luego de la misma, no es que concluya la alfabetización, pero habría que pasar a la estructuración de la elección de los constituyentes, elección que no tiene nada que ver con las elecciones de presidente, diputado, alcalde o representante, puesto que los que van a ser electos constituyentes, como en el 45, tienen el sagrado deber y el compromiso patriótico e histórico de darle al país una nueva constitución. Aprobada esta nueva constitución, que esperemos que sea ya a mediados del 27, pasaríamos a la otra fase propia de la alfabetización, que es la divulgación de lo aprobado en esa constituyente para que reciba el conocimiento y la ratificación de la población y que entre a regir en el 2029, es decir, el nuevo gobierno entraría con las nuevas instituciones que se establezcan, los procedimientos, pero con una población mucho más conocedora, informada, educada e instruida en cuanto a sus derechos y deberes y en cuanto a sus garantías y en cuanto a las instituciones que ella misma ha decidido que rijan para el país. Profesor, sobre la reforma del gobierno, ¿hacia dónde va? Un Estado pues que tú te lo encuentras en cualquier momento de tu vida, es decir, omnipresente y casi levianítico. Efectivamente, Fernando, estamos paralelamente o simultáneamente al tema de una nueva constitución, la cual va a contemplar también, como es de esperar, una nueva forma de Estado, por así decirlo, con las instituciones renovadas, modernizadas, pero por lo pronto se está procediendo a un inventario en cuanto a detectar la duplicidad de funciones que existe hoy por hoy en distintas dependencias del Estado, duplicidad que está afectando no solamente a la ciudadanía con su burocracia asfixiante. Estamos hablando con el profesor Miguel Antonio Bernal, estamos hablando de esta reforma del Estado, estamos hablando de esta duplicidad de funciones que uno se encuentra muchas veces en este proceso, en cualquier proceso gubernamental que uno haga, siempre hay, pareciera que hubiese dos instituciones haciendo lo mismo. Pero no solamente eso, profesor. Por ejemplo, el caso de los representantes de corregimiento, que han pasado de 505 a casi 800. En un momento también en el que uno queda claro realmente qué hace un representante de corregimiento. Ese daño se origina con la imposición de la Constitución del 72 que creó esta particular organización cuyos resultados han sido más bien negativos. Entonces, queremos nosotros, a través de la conversación y el diálogo, que repasemos un poco el régimen municipal que en su momento fue creado con la Constitución del 46, que dio resultados muy positivos. Es decir, hoy por hoy Panamá no tiene un régimen municipal. La prueba de ello es que el artículo de la Constitución establece que Panamá se divide en provincia, distrito y corregimiento. El municipio como tal, institución democrática y popular, desapareció. Entonces, estas son las cosas que hay que ir conversando con la cooperación
de medios como el de ustedes, para que podamos poco a poco ir desgranando esta mazorca, puesto que nosotros, acuérdese, que venimos de unas décadas en las cuales la instrucción cívica, el civismo, ha sido excluido de la enseñanza cotidiana, tanto en el hogar como en las instituciones públicas. Por eso es muy importante ver cómo hacemos todo para ser también alfabetizadores. Esta es una tarea de todos. Y los comunicadores, así como los educadores, por antonomasia, juegan un papel de alfabetización importante, y esperemos nosotros que se vayan incorporando a esta labor ciudadana que no tiene nada que ver con la partidocracia ni con el gobierno per se, sino con la necesidad de que como sociedad, a través de la participación ciudadana, podamos nosotros empezar a forjar esa república que hoy se ve amenazada por toda una serie de bravuconadas foráneas, y que hace obligatorio que nosotros fortalezcamos nuestra identidad nacional, la cohesión de nuestra dignidad nacional, para poder fortalecer también esa personalidad internacional que Panamá debe tener como Estado, pero que hoy no cuenta lamentablemente con ella, puesto que no tenemos todavía debidamente delineada un cuerpo verdaderamente diplomático y una política exterior que corresponda a los momentos que vive la sociedad mundial. Nosotros estamos viviendo momentos muy serios, muchas personas no lo quieren ver, pero esa seriedad se agrava, esa situación tan seria se ve agravada por la no participación de la ciudadanía, y porque también hemos caído, creo yo, en una vorágine de personalización de los problemas, en lugar de tratar de encontrar los mecanismos en que podamos cerrar filas, ante todo como panameños, para poder enfrentar tantas amenazas y tantos riesgos y tantos peligros que hoy se ciernen sobre nuestra nación. Precisamente sobre eso lo que usted señala, profesor, es que se ha perdido como el sentido de pertenencia, y si lo hablamos, lo enfocamos en el tema que está ocurriendo a nivel de Estados Unidos con Panamá, con el Canal de Panamá, y usted menciona el término que cae muy bien, bravuconada, que está ocurriendo. ¿Qué opina usted de esa política de despierte que está enfocándose Donald Trump? Despierte, y se lo digo enfocado en que todo el mundo tiene que estar a la expectativa de en qué soñó o qué soñó el señor Donald Trump, con qué fijación se va a levantar en esas 4 horas que dice que solamente duerme, para él enfocarlo o presionar política económicamente al mundo, no así no a su propia nación. Y lo vemos enfocado de quizás es el no conversar el pasado viernes, independientemente de los motivos que haya tenido con el presidente panameño, en la búsqueda de realmente lo que él quiere con el Canal de Panamá, porque muchos atribuyen a que la realidad de lo que quiere todavía no lo sabemos. Sí, efectivamente, Vina Yulisa. Mire, en primera instancia, de igual forma que no podemos construir una sociedad democrática sobre la base de claudicaciones éticas, y mucho menos en estos tiempos, nosotros no podemos aceptar a estas alturas, dentro de la geopolítica mundial, el tratamiento que se nos pretende dar en flagrante violación de toda una serie de normas, acuerdos que Panamá ha mantenido con Estados Unidos, y que nos ha permitido, con altas y bajas, y dentro de una relación, llamémosla de odio-amor, nos ha permitido de todas maneras mantener una cooperación que hoy se ve trastocada por las pretensiones que el presidente recién posesionado de Estados Unidos ha querido imponer a nuestro país. Hay cosas que hay que tener claras, y que, al igual que los principios, no tienen por qué ser ni siquiera discutidas. El canal es nuestro y seguirá siendo nuestro, por encima de cualquier pretensión que venga de fuera o de dentro. Los gobiernos pasan, los pueblos quedan. Hoy por hoy nosotros tenemos como panameños una responsabilidad que no teníamos sino a partir del 2000, en que consiste en que albergamos una vía acuática que es un factor geopolítico importante, y que dentro de los cambios que se vienen dando en la política internacional convierten a Panamá en un sitio deseado por los unos y los otros. Pero el problema para mí estriba en que si nosotros, los panameños, no cerramos filas, no nos comportamos como panameños ante todo, no sabemos poner nuestras diferencias y divergencias en el lugar que se merecen para poder enfrentar las pretensiones que vienen no solamente del norte, sino que vienen de todos aquellos que creen que pueden encontrar en este país la manera de extorsionar, amenazar y conculcar nuestros derechos naturales y nuestros derechos sociales. Pero hay algo, profesor, que vale la pena mencionar ahí, pues creo que fue Plinio el Viejo el que dijo aquello, que lo peor es tener no el enemigo a las puertas, sino en las espaldas.
Y con toda esta crisis de Trump ha quedado en evidencia lo poco que nos amalgama a los panameños. Es decir, mucha gente está diciendo, sí, la verdad es que vengan los gringos de nuevo, Sí. porque yo no recibo nada del canal. Es decir, en un momento en el cual no hay nada que nos amalgame, no hay nada que fue durante todo el siglo XX la lucha por la recuperación del canal. Después, parte del pueblo quedó amalgamado por esa lucha por la recuperación de la democracia. Pero nosotros tenemos por lo menos 25 años los panameños que nada nos une. Es decir, al contrario, cada día encontramos un nuevo ítem que nos separe. Es decir, ¿qué hacer en un momento como este en el cual pues pareciera que tenemos más cosas en discordia que en común? Casualmente por eso la importancia que debemos acordarle a lo que hemos denominado la alfabetización constitucional, porque es una manera de rehacer el tejido no solamente social, sino la identidad nacional que está atomizada, que se ha ido perdiendo por intereses contrarios a lo que deben corresponder, por desconocimiento de parte de muchos sectores de nuestra sociedad, de nuestra historia, que no es una historia de ayer ni del pasado siglo. Panamá tiene una historia de forjamiento como nación muy enraizada, pero muy poco conocida por las nuevas generaciones, en vista que durante las últimas décadas aquí se ha abandonado la enseñanza de vida del civismo, de la historia, de las relaciones, por ejemplo, de Panamá con Estados Unidos. En cierta manera nos hemos querido indebidamente dormir sobre nuestros laureles y ha llegado el momento, ha sonado un campanazo que debe despertarnos, que debe alertarnos, pero sobre todo que debe unirnos como panameños, sin por eso dejar de tener diferencias de criterios sobre distintos temas, pero frente a cualquier tipo de agresión externa, sea esta verbal, económica, social, política o cultural, nosotros no podemos dejar de cerrar filas, y esas personas que hoy, a través de determinadas redes sociales aupadas y pagadas, financiadas, andan diciendo que se lleven el canal o que Trump se recupere el canal, ese tipo de cosas deben darnos no solamente vergüenza, pero también deben servir de ánimo para reaccionar en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, para poder alfabetizar a esa parte de la población que por ignorancia inexcusable se atreve en pleno siglo XXI a adelantar ese tipo de posiciones que son absurdas. No son nuevas en la historia de la humanidad. En la India, cuando luchaba contra el Imperio Británico, Gandhi se encontró con una gran cantidad de indostanes que servían a los intereses británicos, y a ellos los llamaron cipayos. En Panamá hay cualquier cantidad de cipayos, pero yo creo que en Panamá hay más patriotas que cipayos. El problema es que no siempre los patriotas tienen la oportunidad de poder hacer sentir sus valores éticos, morales y de patria, sin caer en ningún tipo de xenofobia o ningún tipo, es que hoy por hoy de chauvinismo. el patriotismo ahora solamente se manifiesta a través de las redes sociales. Sí. Ahora nos hemos vuelto panameños de redes sociales. El sentido de pertenencia y hoy por hoy, hablando del canal de Panamá, lo vemos reflejado en lo que señalaba Fernando. Muchos dicen, ¿a mí en qué me beneficia? Si solamente algunos son los que están recibiendo la millonada. Otros señalan, yo soy patriótico, yo defiendo mi canal, pero a través de las redes sociales. Entonces, estas dos cosas tenemos que visualizarlos, y sobre todo qué bueno que se está haciendo esa campaña de alfabetización para que, sobre todo, educar a esa población joven que viene de abajo, que ni siquiera se identifica con nuestra bandera. O sea, lamentablemente, con el tema, no sé si recuerda hace unos años atrás, cuando comenzó el tema de la regulación, que no se podía colocar la bandera en un lugar, que si tú colocabas algo que se parecía al color de la bandera en tu vehículo, te sancionaban. Entonces, desde allí la gente comenzó a perder ese sentido de pertenencia y de identificarse con el país. Efectivamente, por eso la importancia que queremos transmitir de la alfabetización. Alfabetización es participación. Alfabetización es también tener noción de nación. Alfabetización es también tener ese sentido de pertenencia que usted subraya tan atinadamente y que ha sido abandonado por intereses contrarios a los intereses de las grandes mayorías. Nosotros necesitamos, sobre todo, más ciudadanos con principios cívicos sólidos, que los hay. Pero hoy por hoy, como hemos ido abandonando, se ha desatado una actitud de dejadez, que es la que tenemos que recuperar, pero es una recuperación que tiene que ser llevada adelante por todo. Yo ayer tuve la oportunidad de hablar frente a más de 4.000 jóvenes en Chitré, en el encuentro que se realiza anualmente, y le transmitía a los jóvenes esa necesidad, sobre todo para ellos que tienen más futuro que pasado,
esa necesidad de que participen y de que sean cada día mejores ciudadanos a través del conocimiento, pero también a través de la participación. No podemos, y mucho menos los jóvenes, seguir siendo espectadores. Tenemos que ser actores, tenemos que activarnos, porque los peligros, como diría Méndez Pereira, que se ciernen sobre nuestra nación, son extremadamente graves, no solamente por las bravuconadas del norte, sino también por las mismas desigualdades sociales, económicas y culturales que existen en nuestro Panamá y que no nos merecemos de ninguna manera, y es por eso que nos toca a nosotros, todos como panameños, ante todo, hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este país pase a ocupar el lugar que verdaderamente se merece, como lo soñó Bolívar, y estar en la cresta de la ola y no revolcándonos en la miasma a la que nos quieren llevar algunos que solamente por sus intereses personales y por los salarios que andan por ahí reclamando sinvergüenzuramente, pretenden pues confundir a una población que es demasiado noble. Bueno, una población noble, sin lugar a dudas que desgraciadamente se ha visto pues superada, o por lo menos no tanto superada, sino que se ha visto cómo llegan personas que realmente no les representan. Es decir, el gran problema también estriba en que tenemos una democracia que para muchos no estamos considerando de que sea justa, de que lleguen los mejores o por lo menos pues, lleguen las personas que necesitamos en un momento tan delicado como este. Sí, Fernando, tenemos no solamente una democracia, digamos, secuestrada, bloqueada, Una sino partidocracia. envenenada por un código electoral que solo trabaja para la partidocracia y que abandona a los ciudadanos. Por eso es que este proceso constituyente se tiene que hacer con nuevos procedimientos que para nada tendrán que ver con las dislocadas imposiciones normativas que hoy por hoy existen para las elecciones electoreras, si valga la redundancia. Yo creo que nosotros tenemos que ser sumamente creativos en estos aspectos, y yo creo que eso lo podemos lograr a través de una verdadera participación. En el 45 se logró una constituyente, se logró una constitución democrática. Yo no veo por qué 80 años después no seríamos nosotros los panameños capaces de emular y superar de la manera más democrática posible también la necesidad de darnos un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, pero eso sí, que sea de todos, para todos y con todos, no para unos cuantos como ocurre en la actualidad. Así es, profesor Miguel Antonio Bernal, como siempre, un placer recibirle. Saludos. Muchas gracias a ambos y a toda su audiencia.